Bendiciones, bienvenidos hermanos a Hombres con Propósito y hoy un nuevo mensaje de domingo. Este domingo queremos compartir un mensaje muy especial y lo hemos titulado El rescate no fue el final. Hoy quiero que recordemos una hermosa y poderosa historia que creo que todos conocemos, y es cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto. Los vio esclavizados, oprimidos, cansados y sin esperanza, y decidió intervenir con mano poderosa. Dios levantó a Moisés, hizo señales y prodigios, quebrantó el poder de Faraón, abrió el mar delante de ellos y destruyó el ejército que venía detrás. Israel salió de Egipto verdaderamente libre. Las cadenas habían sido rotas, el enemigo había quedado atrás y delante de ellos se encontraban una promesa. Pero aquí aparece una pregunta que quiero que mantengamos en nuestro corazón durante todo el mensaje. ¿Por qué Dios no los llevó directamente de Egipto a la tierra prometida? Humanamente aquel recorrido podría haberse realizado en mucho menos tiempo, pero Israel terminó atravesando un largo proceso en el desierto. Y no fue porque Dios estuviera perdido, no fue porque desconociera el camino, y tampoco porque hubiera olvidado la promesa. Dios conocía perfectamente el destino, pero también conocía perfectamente el corazón del pueblo. Dios había sacado a Israel de Egipto en una noche, pero ahora necesitaba sacar Egipto del corazón de Israel. Habían dejado de ser esclavos exteriormente, pero todavía tenían pensamientos, temores, costumbres y actitudes de esclavos. Dios había roto las cadenas de sus manos, pero todavía existía cadenas dentro de su corazón. Por eso el desierto se convirtió en una escuela. Allí aprendieron dependencia, obediencia, paciencia, fe y confianza. Allí comenzaron a descubrir que ya no podían vivir dependiendo de Faraón, sino dependiendo de Dios. Allí fueron formados para convertirse en un pueblo diferente, porque Dios nunca quiso solamente sacar a Israel de Egipto. Dios quería hacer de ellos su pueblo. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios los rescató para algo. Había identidad, había propósito, había misión detrás de aquella liberación. Por eso quiero que guardes esta frase: el rescate no fue el final, fue apenas el inicio. Y precisamente esa historia nos ayuda a comprender nuestra propia salvación. Jesús no vino únicamente para liberarnos del pecado y después dejarnos exactamente como éramos. Cristo nos rescató para comenzar en nosotros un proceso de transformación. Así como Israel fue sacado sobrenaturalmente de Egipto, nosotros fuimos sacados sobrenaturalmente de una condición de muerte espiritual. Fuimos salvados por gracia, pero después de la salvación comienza un caminar en el que Dios transforma nuestro carácter, nuestra mente, nuestras prioridades, nuestra manera de amar, nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de vivir. Tal vez alguno de nosotros puede decir: yo sé que Dios me rescató, pero todavía estoy atravesando un desierto. Y quiero decirte algo: el desierto no necesariamente significa abandono, muchas veces significa formación. Quizá Dios ya rompió determinadas cadenas en tu vida, pero ahora está trabajando en tu carácter para que puedas sostener aquello que quiere entregarte. Porque una cosa es salir de Egipto y otra, muy diferente, es estar preparado para Canaán. La libertad exterior no garantiza automáticamente una transformación interior.
Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Durante unos segundos, quiero que recuerdes de dónde Dios te rescató. Solamente llévalo a tu memoria y guárdalo en tu corazón durante el resto de este mensaje. Tal vez Cristo te rescató de una adicción, de una vida completamente alejada de Dios, del odio, del resentimiento, de la culpa, de una vida vacía, de decisiones que estaban destruyendo tu familia, del orgullo, de relaciones incorrectas o de una condición espiritual donde aparentemente todo estaba bien por fuera, pero estabas completamente muerto por dentro. Ninguno de nosotros caminó literalmente entre pirámides de Egipto, pero todos estuvimos esclavizados al pecado. Efesios nos recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, hoy debemos decir que fuimos rescatados, pero no porque fuéramos buenos, no porque lo merecíamos, y tampoco porque hubiéramos acumulado suficientes méritos delante de Dios. Fuimos rescatados porque Él decidió amarnos. Y necesitamos entender cuánto costó ese rescate. Debemos recordar que Dios es amor, sí, pero Dios también es justo. Y esas dos verdades no pueden separarse. El pecado no podía simplemente ser ignorado. Había una deuda, había una condenación y había una sentencia que nosotros no podíamos pagar. Pero entonces sucedió lo extraordinario del Evangelio. Dios mismo decidió asumir el precio. La cruz no fue un accidente. La cruz fue el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraron. Allí el pecado fue juzgado, pero el castigo que nos correspondía cayó sobre Cristo. Allí la gracia fue derramada porque lo que nosotros jamás podríamos pagar, Jesús lo pagó completamente. Isaías 53:6 dice: el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Debemos recordar que Jesús fue humillado, escupido, rechazado y azotado. Sus manos y sus pies fueron atravesados, su espalda fue desgarrada y su cuerpo fue quebrantado hasta terminar clavado en una cruz. Así fue como Cristo pagó nuestro rescate. Así fue como compró nuestra libertad, no con oro, no con plata, sino con su propia sangre. Por eso, cada vez que recordemos de dónde Dios nos sacó, debemos recordar también cuánto costó nuestra libertad. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto debe estremecer nuestro corazón, no para llevarnos nuevamente a la culpa, sino para despertar la gratitud y el compromiso. Porque si fuimos amados de semejante manera, nuestra respuesta no puede ser una fe indiferente. Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz. Y quiero que pienses por un instante en esta verdad. Cristo conocía perfectamente el sufrimiento que enfrentaría, pero vio delante de él el resultado de aquella obra. Nos vio reconciliados con el Padre, perdonados, restaurados y convertidos nuevamente en hijos. Por eso enfrentó la cruz, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor fue mayor que nuestra condición. Ahora bien, una vez que tenemos claro de qué nos rescató Cristo, surge una segunda pregunta todavía más importante: ¿para qué nos rescató? Porque Jesús no solamente nos rescató de algo, Jesús nos rescató para algo.
Primera de Corintios 6:20 declara: porque habéis sido comprados por precio, fuimos rescatados para volver a la comunión con Dios, para ser restaurados como hijos, para reflejar su gloria y para convertirnos en instrumentos de reconciliación. Cuando observamos la Biblia encontramos un patrón extraordinario. Dios siempre rescata con propósito. Rescató a Noé y preservó la vida. Llamó a Abraham y le dijo que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Rescató a Israel de Egipto para formar una nación santa y sacerdotal. Entonces, si Dios siempre rescata con propósito, tenemos que hacernos una pregunta muy personal: ¿para qué me rescató Dios? No fuimos llamados a caminar en este mundo sin dirección, simplemente esperando que Cristo regrese. Claro que esperamos su regreso, pero mientras Él nos tenga de este lado del sol, existe una asignación. Si el único objetivo de Dios hubiera sido perdonarte y llevarte al cielo inmediatamente, podría haberlo hecho en el mismo momento de tu conversión. Pero aquí estás aún, sigues respirando, sigues teniendo días delante de ti. Hay personas alrededor de ti, hay dones en ti, hay una historia que Dios está escribiendo en tu vida. Por eso tenemos que comprender que fuimos dejados en esta tierra por alguna razón. Fuimos llamados a vivir para la gloria de Dios, a dar fruto, a cumplir su voluntad, a hacer luz en medio de la oscuridad y a permitir que otras personas conozcan a Cristo a través de nuestra vida. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entender esto cambia completamente la manera en que vemos nuestra existencia. No fuimos salvados solamente para ir al cielo algún día. Fuimos salvados para vivir con propósito bajo el cielo hasta que llegue ese día. Primera de Pedro 2:9 dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Eso significa que tu testimonio tiene propósito, tu familia tiene propósito, tu trabajo puede tener propósito, tus dones tienen propósito. Incluso aquello de lo cual Dios te rescató puede convertirse en una herramienta para ayudar a otra persona. Quizá un día fuiste esclavo de algo y hoy eres libre. Tu historia puede convertirse en el mensaje que le muestre a otro que también existe libertad. Quizá tu matrimonio estuvo destruido y Dios lo restauró. Tu historia puede convertirse en esperanza para otro matrimonio. Quizá viviste años lejos de Dios y Él te trajo de vuelta. Tu testimonio puede ser luz para alguien que cree que ya se alejó demasiado. Por eso, la salvación no termina cuando Cristo rompe nuestras cadenas. En realidad, allí comienza una vida nueva. Y comprender esto transforma nuestra fe de una experiencia pasiva a una vida con dirección. Ya no estamos aquí simplemente para sentarnos, escuchar predicaciones y esperar que Cristo venga. Todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión, todos tenemos una razón por la cual seguimos aquí. Por eso, la exhortación hoy es clara. Dejemos de vivir como espectadores del reino y comencemos a vivir como enviados. Segunda de Corintios 5 nos llama embajadores de Cristo. Y un embajador representa un reino que no es el suyo. Tú y yo representamos el reino de Dios en medio de este mundo. Eso significa que en tu hogar representas a Cristo, en tu trabajo representas a Cristo,
En tu matrimonio representas a Cristo. En tu comunidad representas a Cristo. Cuando alguien se encuentra contigo, debería poder encontrarse con algo del carácter de Jesús. Llevamos gracia, llevamos amor, llevamos misericordia, llevamos esperanza y llevamos el mensaje de reconciliación. Pero quiero romper hoy una mentira que ha detenido a muchos creyentes. Tú no necesitas un ministerio visible para servir a Dios. No necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono, no necesitas un título y no necesitas una posición delante de una congregación. Todos hemos sido llamados. El error ha sido pensar que el servicio comienza cuando alguien nos entrega un cargo, cuando en realidad el servicio comienza cuando entregamos nuestra vida a Dios. Ya que Dios no está buscando currículums espirituales, está buscando corazones disponibles. El reino avanza por medio del que predica, pero también avanza por medio del padre que decide levantar un altar en su casa. Avanza por medio de la madre que enseña a sus hijos a amar a Dios. Avanza por medio del hombre que trabaja con honestidad cuando todos los demás están haciendo trampa. Avanza por medio de quien acompaña al que está sufriendo, del que alimenta al necesitado, del que intercede en secreto, del que perdona cuando tendría razones humanas para guardar rencor, y del que extiende misericordia donde otros solamente extienden juicio. El Señor quiere que entendamos que nuestra vida cotidiana puede convertirse en nuestro primer altar. Nosotros somos cartas vivas y las personas nos están leyendo todos los días. Están leyendo cómo hablamos, cómo tratamos a nuestra familia, cómo reaccionamos cuando estamos enojados, cómo respondemos cuando nos hieren, cómo tratamos al que no puede darnos nada a cambio, cómo perdonamos, en general, en cómo vivimos. Hay personas que posiblemente nunca entren a una iglesia, pero pueden encontrarse con Cristo cuando se encuentren contigo. Tal vez nunca escucharán una prédica desde un púlpito, pero sí observarán la manera en que enfrentas una crisis. Tal vez nunca abrirán una Biblia, pero durante algún tiempo te estarán leyendo a ti. Por eso, la pregunta ya no es, ¿tengo un ministerio? La pregunta correcta es, ¿estoy disponible? ¿Disponible para amar? ¿Disponible para servir? ¿Disponible para obedecer? ¿Disponible para permitir que Dios use mi historia? Porque cuando entiendes esto, dejas de esperar que aparezca una oportunidad y comienzas tú mismo a convertirte en una oportunidad para que alguien conozca a Cristo a través de tu vida. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda una verdad que no podemos ignorar. Fuimos rescatados, pero no para quedarnos cómodos. Dios nos rescató a Israel de Egipto para que viviera añorando las cadenas. Lo sacó para formar un pueblo. Y Cristo tampoco te sacó del lugar donde estabas para que vivas una fe pasiva, sin fruto y sin propósito. Si todavía estás en proceso, no te desanimes. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios todavía está trabajando contigo. Está quitando Egipto de tu corazón. Está formando carácter. Está enseñándote obediencia. Está preparando tus manos para aquello que quiere entregarte y confiarte. Por eso, hoy quiero decirte, deja de verte únicamente como un sobreviviente. Deja de verte solamente como alguien que un día fue rescatado y comienza a verte como alguien que fue llamado. Recuerda que Cristo te rescató, Cristo te restauró, Cristo te está formando y Cristo quiere usar tu vida.
Tu vida puede predicar, tu carácter puede anunciar a Cristo, tus manos pueden levantar al caído, tus palabras pueden devolver esperanza. Tu testimonio puede mostrarle a alguien que todavía existe restauración. Tu hogar puede convertirse en un lugar donde otros conozcan a Dios. Tu trabajo puede convertirse en un campo misionero. Tu historia puede convertirse en una evidencia viva de que Jesucristo todavía transforma vidas. Porque el mundo no necesita más espectadores del reino. Necesita hijos transformados que entiendan que han sido enviados. Y por eso, hoy la pregunta del Señor no es ¿quién tiene título? ¿Quién tiene plataforma? ¿O quién tiene ministerio? La pregunta es concreta y es solo para ti. ¿Quién está disponible? ¿Quién puede decir hoy, Señor, aquí está mi vida, usa mis manos, usa mi familia, usa mi historia, usa mis dones, usa incluso aquello de lo cual un día me rescataste? Porque quizá aquello que un día casi te destruyó, mañana Dios lo utilizará como testimonio para rescatar a alguien más. El rescate no fue el final, fue apenas el comienzo. Fuiste rescatado para ser transformado. Estás siendo transformado para vivir con propósito y has sido llamado para representar a Cristo mientras Dios te tenga de este lado del sol. Bueno, amados hermanos, este es el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para compartir el día de hoy. Por ahora nos despedimos en oración. Padre amado, gracias porque un día nos rescataste y nos diste una nueva vida en Cristo. Ayúdanos a no vivir como simples espectadores, sino como hombres y mujeres enviados con propósito. Forma nuestro carácter, dirige nuestros pasos y úsanos para llevar tu amor, tu gracia y tu verdad a quienes nos rodean. Hoy te decimos con un corazón dispuesto: heme aquí, Señor, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Amén.